Bienvenidos y bienvenidas a los géneros literarios por sus personajes. Hoy veremos la novela histórica y el relato testimonial. Comencemos con los orígenes. Se considera que el creador de la novela histórica fue el escritor inglés Walter Scott, cuya obra tuvo gran influencia durante el Romanticismo. Scott escribió relatos ambientados en el medioevo inglés, entre los que se destaca Ivanhoe, su novela más famosa. Durante el siglo XX aparecieron dos de los textos considerados clásicos dentro del género: Yo Claudio, del escritor británico Robert Graves, y Memorias de Adriano, de la escritora belga Marguerite Yourcenar. Como padre del relato testimonial o de no ficción, es reconocido Truman Capote con su obra A Sangre Fría, publicada en 1965. Influenciado por su trabajo de periodista, narra extensamente el crimen de una familia de un pueblo rural en los Estados Unidos que es asesinada sin ningún sentido, como los asesinos son capturados y sentenciados a pena de muerte. Por su parte, Rodolfo Walsh, en la Argentina, escribió 8 años antes, en 1957, Operación Masacre, que aborda el fusilamiento ilegal de inocentes por parte de la Revolución Libertadora, que se adelanta al texto de Capote en el género. Características. La novela histórica es un relato ficcional que se basa en hechos históricos. Este tipo de narración literaria selecciona episodios y personajes relevantes de la historia para crear alrededor de ellos un relato ficcional. En muchos casos, el protagonista es un personaje histórico de una época determinada, pero se le atribuyen anécdotas o acontecimientos no probados por los historiadores. En otros se presenta un marco histórico real, pero se incluyen personajes ficticios. Como se trata de un texto ficcional, el material histórico, los sucesos y los personajes reales del pasado se vinculan con sucesos y personajes creados por el autor. Por su parte, en la novela testimonial no se puede leer estos relatos solamente como una novela de ficción. Desaparece esa opción por la presencia de pruebas documentales que exige por el carácter testimonial de la obra. Sin embargo, ya que también se trata de una versión novelada de los hechos, se rompe la pretendida objetividad del periodismo. De esta manera, el relato testimonial se constituye en un híbrido o una mezcla entre lo literario y lo periodístico o testimonial. ¿Qué ocurre con los autores? Lo que define el relato testimonial es la identificación entre el narrador y el autor, por lo que el texto se torna de algún modo autobiográfico. El punto de acercamiento entre el narrador y el autor suele establecerse en los paratextos, como los prólogos, los epílogos, los apéndices y las noticias preliminares. Allí se detalla el origen de la investigación, las razones por las cuales se publican los resultados y los pormenores del caso. Justamente, en el paratexto se advierte al lector sobre el carácter de lo que va a leer y se especifica que lo narrado es una versión de los sucesos reales. Esta aclaración pone en evidencia que se trata de una versión verdadera de los hechos. Si alguien quiere leer este libro como una simple novela policial, es cosa suya. Yo no creo que un episodio tan complejo como la masacre de Avellaneda ocurra por casualidad. ¿Pudo no suceder? A diferencia de lo que ocurre en un texto de historia o en los mismos relatos testimoniales, en las novelas históricas el autor no trata de presentar un relato verdadero, sino verosímil, ya que no tiene la necesidad de comprobar la veracidad de lo narrado. Por ese motivo, realiza un recorte de un momento histórico o de la vida de un personaje, pero siempre en función de la ficción literaria. Al respecto, el teórico literario Todorov plantea que existe una diferencia entre la recuperación del pasado y su utilización, y es por eso que la novela histórica es un lugar de memoria y no un espacio de verdad histórica. Para lograr la verosimilitud del relato, el autor de una ficción histórica debe conocer los sucesos y los personajes de la época en que sitúa la acción de su texto, pero a diferencia del historiador, goza de total libertad para crear escenarios, inventar acciones y personajes, mostrar sus preferencias y rechazos e incluso para ofrecer su opinión sobre las situaciones narradas. Bueno, eso fue todo por hoy, amigos y amigas. ¡Hasta la próxima!